Muy bien. Bueno, bienvenidos. Nuevo teórico de psicología cognitiva. Continuando con el teórico de la clase anterior, vamos a hablar hoy sobre la teoría de Piaget, o sea, la teoría de la equilibración, básicamente. Habíamos empezado a conversar las relaciones que tenía con la teoría de funcionamiento cognitivo, de estructuras cognitivas o de origen de estructuras cognitivas que derivaba de las ideas de Chomsky. Y hoy vamos a ver un poco más profundamente cuál era la propuesta de Piaget, para entender con un poco más de precisión cuáles son las características básicas que tiene la teoría de la equilibración. O sea, si bien ustedes han visto en años anteriores y en otras asignaturas, básicamente los conceptos centrales de la teoría piagetiana sobre mecanismos de asimilación y acomodación, él llega a postular una teoría un poco más compleja, bastante más compleja, ¿no es cierto?, que de alguna manera trata de detallar los mecanismos por los cuales es posible esta supuesta construcción de estructuras cognitivas a partir de la acción. Voy a compartir un PowerPoint que tengo en algún lado. Creo que es acá. Muy bien. A ver, no, en realidad quisiera compartir entera. ¿Ahí ven la pantalla entera? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces vamos un poco más para atrás. Muy bien. Que habla sobre la construcción de las estructuras cognitivas. Un poco habíamos empezado a hablar, ¿no es cierto?, que no eran preformadas, la concepción dialéctica del conocimiento, el núcleo duro, que la vida era como autorregulación o equilibración, ¿sí?, que este proceso de equilibración supone la acción de mecanismos de origen biológico, que permitían el pasaje de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, que tomaba una teoría biológica, ¿sí?, que es una tercera vía entre Darwin y Lacan sobre el tema de la evolución, ¿no es cierto?, que es la teoría epigenética. ¿Sí? La teoría epigenética es de un biólogo que se llama Waddington. Pues si lo quieren ver, es una persona que fue hasta repudiada en un momento. Primero fue una teoría interesante, luego fue repudiada y últimamente es una teoría que cobra cada vez con más evidencias o que está puesta sobre la mesa para evaluar esta teoría del paisaje epigenético y de las modificaciones que se pueden transferir, digamos, hacia el ADN. Entonces, para él, los procesos cognitivos eran, o sea, la idea central de autorregulación para él eran la retroalimentación, el flujo de información, ¿sí?, con el sistema cognitivo, que es un intermediario entre los estímulos y la respuesta. Los procesos cognitivos resultan de esta autorregulación orgánica. Habíamos visto cuáles eran las diferencias entre un proceso de homeostasis y homeoresis, la idea de un equilibrio dinámico, de que cuando se producen adaptaciones por parte del sujeto, esos cambios se incorporan. Por lo tanto, él va a hablar de equilibraciones maximizantes, ¿sí? Ahora vamos a ver. Él decía que el conocimiento no era básicamente una copia de la realidad. Esto es un concepto que va contra el conductismo, o sea, no era que se imprimían cosas de la realidad dentro del sistema cognitivo, sino que el sistema cognitivo construía, desarrollaba o establecía, ¿sí?, para él las operaciones lógicas, o sea, las operaciones lógicas que constituyen las diferentes inteligencias que Piaget propone, o formas lógico-matemáticas de organizar la información, constituyen para él sistemas de control y corrección para resistir al aumento de la entropía. Esta era casi como la definición de organización, o de la invariante funcional de organización. En nuestro caso particular son operaciones lógicas que él supone que son propias de todos los seres vivos y que alcanzan niveles inferiores de desarrollo, ¿sí?, o de desarrollo final. Perdón, que estoy... Tengo que poner en silencio. Ahí está. Bien. El conocimiento para él entonces era siempre como una novedad. En realidad el conocimiento, ¿no? Y volvemos siempre, ¿por qué? Porque muchas personas
tienden a confundir a veces. Sí, está bien, Aileen. Bueno, creo que ya se fue. No decía que iba a volver a salir. Que era una novedad, y la novedad se daba básicamente cuando uno lo mira por los mecanismos de acomodación, ¿no es cierto? O sea, era como decía, yo tengo un mecanismo de asimilación, un esquema, ¿sí? Por ejemplo, construido de prensión. En realidad la prensión era como un reflejo básico, genéticamente determinado, ¿sí? Que no tiene un objeto particular y que me permite a mí interactuar con el mundo. En la medida en que yo prendo por primera vez una virome, eso se acomoda a las propiedades de este objeto particular, entonces tengo un esquema que me sirve para, ¿sí? Agarrar viromes. Cuando quiero agarrar otro objeto, ese esquema debe adaptarse a las propiedades de un nuevo objeto y para ello construye un nuevo esquema. No es que modifica el anterior, sino que sobre la base de ese anterior, basado en diferenciaciones y generalizaciones, ¿sí? O comportamientos casi de tanteo, logra construir un nuevo esquema. Y este nuevo esquema es lo que llamamos la novedad. Era una estructura, ¿sí? De carácter cognitivo que no estaba genéticamente determinada y que es la resultante de esas interacciones del sujeto con los objetos. A su vez, estas características de estos sistemas cognitivos tienden a generar, digamos, asimilaciones y acomodaciones internas, no ya con los objetos, sino que son internas. O sea, esos dos esquemas tienen partes en común y partes diferentes, o sea, se parecen en algunas cosas y se diferencian en otros. Es como en una teoría de conjuntos, una intersección, donde tienen muchas cosas en común y algunas cosas diferentes. Esas dos esquemas se van, digamos, van a constituir una nueva forma de estructura, o una estructura de orden superior que la va a contener, ¿no es cierto? Que podríamos llamarla como la estructura de los esquemas de prehensión, si uno quiere. Esa estructura, ¿sí? Va a tener propiedades que son propiedades derivadas de los esquemas que la integran, pero a su vez va a tener propiedades que son propias, ¿sí? Que son más que la suma de las propiedades que tienen los elementos que la integran. Ahora, esta integración o asimilación recíproca de dos esquemas entre sí va a generar una gran cantidad de perturbaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es necesario tratar, el sistema tiene que tratar de construir o de determinar qué cosas tienen en común y qué cosas son diferentes. Ahora vamos a ver cómo es estos procesos, ¿sí? de construcción. Muy bien. Entonces decíamos, cuando uno nace tiene estas habilidades o estas propiedades, que son los instintos, las invariantes funcionales y estos dos reflejos. Son sistemas abiertos, o sea, constantemente mantienen un flujo de intercambio con el medio, ¿sí? Porque son necesarias para la supervivencia. Esto busca siempre que estos esquemas o estos sistemas abiertos busquen información para tratar de completarse, ¿sí? Esto alude bien a la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, que ustedes vieron en varias materias ya también, donde hablaba de las propiedades, ¿no es cierto?, de los sistemas abiertos. Entonces, supuestamente, de acuerdo a este modelo, buscan en el medio elementos desconocidos para completarse, ¿sí? No tienen un estado final predefinido y se van llenando de manera, uno diría, casi infinita hasta el momento en que uno deja de vivir, ¿sí? Bien. Entonces, dice, sobre estos esquemas iniciales, ¿no es cierto?, se construyen conductas cada vez más complejas. A ver, hay una rata en tacto tanto. Ah, gracias, ahora después la corrijo. Bien, hay acomodación de esquemas de asimilación que conducen a su diferenciación y por la asimilación recíproca de los esquemas que conducen a su coordinación. O sea, hay movimientos constantes de interacción inclusive entre los sistemas. Imagínense que en algún momento Piaget habla de una de las primeras, él lo denomina casi como un elemento, como un primer acto inteligente, que es una coordinación de los esquemas de visión y de prehensión. O sea, en el momento en que yo puedo ver algo y agarrarlo, estoy coordinando dos sistemas que eran diferentes y paso a construir un esquema de visoprensión, digamos, en todo caso, que era un esquema que no existía adentro del sistema. O sea que claramente los procesos de asimilación y acomodación, o sea, los procesos de adaptación, dan cuenta de la creación de novedad adentro de un sistema. Bien.
Entonces, un poco de esto ya lo fuimos, ¿no? La estructura es una forma, un sistema de relaciones. A ver, organización y adaptación, estuvimos hablando sobre estas características, sobre lo que es la organización, ¿sí? Y lo que es la acomodación también. La adaptación, ¿cierto? La asimilación y la acomodación. Las acomodaciones, esto es interesante, siempre implican la construcción de novedad. O sea, porque suponen la creación de cambios en la forma para poder asimilar un contenido. Entonces, ese cambio puede ser cualitativo o cuantitativo, ¿sí? O sea, puede implicar nuevos tipos de relaciones lógico-matemáticas o sencillamente la aplicación de reglas lógico-matemáticas, pero que se aplican sobre objetos diferentes. Ustedes recuerden que Piaget niega la posibilidad de una generalización sí, inductiva, de que como yo soy capaz de poder organizar lógicamente un determinado objeto, no quiere decir que sea capaz de poder, así sin más, organizar de manera lógico-matemática, con esas propiedades, todos los objetos o todos los conocimientos que ingresan a mi sistema, sino que Piaget propone un concepto que se llama generalización constructiva, que dice que uno debe pasar por un proceso de interacción con un objeto para poder aplicar de manera creciente las diferentes formas de organización. Esto va a dar lugar a un fenómeno que siempre se observó dentro de la teoría piagetiana que se llaman décalage. Décalage en francés, que se suelen traducir como desfasajes, ¿sí? Esos desfasajes pueden ser horizontales o verticales, ¿sí? El decalage vertical tiene que ver con que una misma propiedad de una estructura lógico-matemática es vuelta a resignificar en estructuras que son un poco más poderosas. O sea, si hay, no sé, por ejemplo, uno puede decir, se va a ver de manera diferente la conservación, donde es solamente la conservación del objeto en el sensorio motor, pero va a haber una idea de conservación lógico-matemática en el formal. ¿Qué quiere decir? Que una misma propiedad va cambiando su significación en diferentes estadios. Y por el otro lado habla de decalaje, de pasajes horizontales, cuando habla de estas diferencias que se dan cuando uno tiene una misma forma de organización. El ejemplo más claro es la conservación de la sustancia, o sea, él logró comprobar y demostrar que algunas niñas, en un momento alrededor de los 7 u 8 años, eran capaces de conservar la sustancia, o sea, de tener la noción de conservación de la sustancia, aplicando propiedades lógico-matemáticas, características de la estructura de grupo, que incluían además la reversibilidad, ¿sí? Y que les permitía a los chicos entender que si uno no agregaba ni quitaba materia, sustancia o plastilina, la cantidad no se modificaba. O sea, en la prueba de conservación de la sustancia, de la plastilina, donde uno pone diferentes formas, el niño contestaba, las dos tienen lo mismo, no importa la forma que le des, si vos no agregás ni quitas nada, la forma, ¿sí? La cantidad sigue siendo siempre la misma. Ahora, este mismo niño que era capaz de contestar eso, cuando se lo enfrentaba a la conservación, ¿sí? De los líquidos, por ejemplo, donde la prueba se hacía, en vez de con plastilina, con dos vasos diferentes de agua, con dos formas diferentes, un vaso de whisky, gordo y petizo, y un vaso de trago largo, alto y fino, que tenían la misma cantidad de agua, y el chico veía al principio que tenían la misma cantidad de agua, exacto, y que era colocado una cantidad en uno de esos vasos y otra cantidad en otro vaso. ¿Sí? Entonces era como que frente a él había como una demostración empírica, y ese chico ya era capaz de organizar o de ver la reversibilidad en la plastilina. Sin embargo, cuando se le preguntaba, che, ¿alguno tiene más o menos, o tienen igual? El niño generalmente contestaba o respondía, no, este tiene más, fíjate que, mira, está mucho más alto el nivel del agua, claramente tiene más, o decía, no, este tiene mucho más, porque mira qué ancho que es. O sea, no era capaz de aplicar los mismos, exactamente el mismo argumento. O sea, si vos no agregás ni quitas agua, la cantidad de agua no debería modificarse. O sea, lo que varía es el tipo de sustancia. Algunas son continuas y otras son discretas. Entonces, esto lo lleva a Piaget a proponer esta idea de que a pesar de que uno es capaz de organizar de una manera particular un determinado contenido, eso no supone que automáticamente uno organice todos los contenidos o todo el conocimiento ya con esas mismas reglas, sino que uno debe interactuar
con ese objeto, con esa situación particular, el tiempo suficiente como para poder desarrollar o construir esa organización lógica diferente. Que en el caso de la conservación de las sustancias, con la plastilina y la prueba de la capacidad de conservar o de obtener la noción de conservación, en el caso del agua, existe una diferencia como de 2 o 3 años. ¿Sí? A veces, si ustedes quieren, pueden hacer esa experiencia y darse cuenta como el mismo sujeto, ¿sí?, no es capaz de responderlo, y uno se sorprende y dice, pero ¿cómo? Si era capaz de hacerlo con la plastilina, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta que lo mismo pasa con el agua? Que si yo no quito ni agrego agua, la cantidad es la misma. Entonces eso es lo que se llama un decalaje horizontal, un desfasaje horizontal dentro de la teoría piagetiana, y que lo lleva a Piaget a postular esta idea de la generalización constructiva, de que es necesario interactuar con cada uno de los objetos para poder construir esta estructura lógico-matemática, o aplicar esta estructura lógico-matemática sobre ese objeto en particular, lo que supone un esfuerzo continuo, ¿no es cierto?, de asimilaciones y acomodaciones constantes para tratar de dar lugar a esta forma de organización. Bien, como habíamos dicho, Piaget habla de homeoresis en vez de homeostasis, porque se refiere a un equilibrio cognitivo-dinámico. O sea, ¿qué quiere decir? Digo, en la medida imagínense que un sistema se abre para incorporar nueva información, luego se cierra para organizarla y se vuelve a abrir para incorporar otra información. O sea, es un ciclo constante de aperturas y de cierres hacia el medio ambiente que implican necesariamente un crecimiento o una mejora. O sea, no hay un equilibrio, no hay nunca, hay alguna excepción, pero digo, después la vamos a tratar como una excepción, pero el funcionamiento cognitivo va generando, ¿sí?, un equilibrio dinámico, y siempre una situación de equilibrio va a pasar a una situación de equilibrio mejor o mayor. ¿Por qué? Porque no se vuelve al punto de partida, sino que siempre se incorpora una novedad. Esa novedad puede ser un cambio en esta estructura lógico-matemática, o sencillamente la incorporación de un nuevo elemento, o la incorporación de un nuevo posible, ¿sí? Incorporar un elemento nuevo al sistema supone un desequilibrio que requiere de una compensación, ¿sí? O sea, siempre, como decíamos, yo sé agarrar la virome, pero cuando quiero agarrar el teléfono, eso no funciona. Ahora, una vez que yo hice todas estas compensaciones, ¿sí?, ya mi sistema no era que tiene solo el esquema de agarrar la virome, sino que tiene también el de agarrar el teléfono, y a su vez se ha construido una nueva estructura que unifica a esos esquemas de prevención. Entonces el sistema ya se mantiene en equilibrio, pero es diferente al esquema o al estado del cual partió. Por lo tanto, supone justamente este equilibrio dinámico o de homeoresis, ¿sí? Entonces, no habla de equilibrio, sino de equilibración, porque no está analizando un estado particular, sino que él se preocupa por este proceso de cambio. Entonces hablamos de equilibración, o teoría de la equilibración, porque se refiere al proceso por el cual un sujeto es capaz de pasar de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, dice él, o de un estado de equilibrio n a un estado de equilibrio n+1, que es mejor o diferente. Esto también lo va a llevar a hablar de la famosa equilibración maximizante o mayorante, depende de la traducción que ustedes vayan a leer, es exactamente la misma, hay alguna diferencia por ahí. Entonces, empieza a decir que hay 3 tipos de equilibración diferentes, ¿no es cierto? Hay una equilibración que tiene que ver con la asimilación de los objetos a los esquemas del sujeto, y la acomodación de los esquemas a las propiedades únicas de cada uno de esos objetos. Después hay, como decíamos recién, una equilibración entre subsistemas, ¿sí? Pues como se construyen progresivamente y a velocidades diferentes, se generan constantemente desequilibrios que requieren la reequilibración. O sea, vemos el tercero y ahora se los explico. Y después, un tercero, que es entre la diferenciación y la integración de las relaciones que unen a los sistemas a una totalidad que los engloba. O sea, la integración es una tarea de asimilación y diferenciación de acomodaciones, ¿sí? A ver, se diferencia del anterior en el sentido de que agrega una nueva jerarquía a las simples relaciones entre colaterales. O sea, coordina las diferenciaciones con la integración, haciendo del real una síntesis de lo posible y lo necesario. Esto suena así como raro y como complejo, ¿sí? A ver, cuando uno no conoce nada, o sea, cuando acá usamos siempre, volvemos a la prueba de conservación de la sustancia con la plastilina. Yo hago las dos
dos bolitas iguales, se las muestro, el niño dice tienen la misma cantidad, agarro y aplasto una, se la muestro, y digo, che, y ahora tienen más o menos, y el niño me dice, no, esta tiene más, fíjate, es mucho más alta. ¿En serio? Le digo, utilizando el método clínico crítico de Piaget, les digo, mirá, recién vino un compañero tuyo que me dijo que esta tiene más porque es mucho más ancha, fíjate todo lo que ocupa. Entonces ahí el niño, digamos, esto representa una perturbación para su sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para él, en ese momento, su sistema no admitía o no existía la posibilidad de que tuviera más porque era más ancho. ¿Entienden? Entonces, él lo va a mirar y va a decir, él puede decir, ah, sí, mira, tenés razón, en realidad este tiene más porque es mucho más ancho. Entonces, ¿qué pasó? Una posibilidad, se incorpora un nuevo posible, ¿no es cierto? Y en este caso es hasta aceptado, ¿sí? O sea, ese posible se vuelve real, ¿sí? Ahora, si ese chico hubiera dicho, no, esta tiene más porque es más alto, negando la perturbación, esa posibilidad se constituye solo como una posibilidad que podría llegar a ser, pero todavía no es real porque es negado. Y finalmente, hay un momento en donde si el niño acepta que este tiene más porque es más alto, y también existe la realidad de que este tiene más porque es más ancho, en algún momento se produce un conflicto entre esas dos ideas, porque no puede tener más por ser más alto o por más ancho, y ahí se produce una coordinación. Esa coordinación hace que eso que en un momento fue una posibilidad y que luego se volvió real, se vuelva necesario, ¿sí? O sea, la aplicación de la regla lógica genera la necesidad de que esas dos posibilidades se coordinen en una sola y que el niño comprenda y entienda que la cantidad depende, ¿sí?, de la altura y, digamos, del diámetro, vamos a llamarlo en este caso, de dos variables diferentes que se integran en un único sistema y que son inversamente proporcionales. O sea, en la medida en que yo achico el ancho, aumenta la altura. Bien. Entonces, imagínense que yo tengo nuevamente mi esquema de agarrar viromes y tengo mi esquema, ¿sí? Primero, para poder crear este esquema de agarrar celulares, ¿sí?, hubo una adaptación o un proceso adaptativo por el cual se produjeron asimilaciones y acomodaciones que resultaron en la creación de un nuevo esquema. Imagínense que esos dos esquemas conviven y que por lo tanto, uno imagina, tienen un montón de cosas en común y un montón y algunos aspectos diferentes. Entonces, permanentemente, en esa asimilación tiene que establecer, hay un desequilibrio que se produce para poder determinar, bueno, en qué se parecen, porque los dos son de prehensión, pero cuáles son las diferencias, porque uno sirve para agarrar virome y otro para agarrar teléfono. E imagínense que al asimilarse recíprocamente entre sí, dan lugar a la creación de una nueva estructura. Esa estructura, uno podría decir que la estructura alfa es igual a la estructura de prehensión de viromes y la estructura de prehensión de celulares. Si yo invierto esa cosa lógicamente, yo diría que la estructura de prehensión de viromes es toda la estructura alfa menos la prehensión de celulares. O sea, imagínense que cuando uno asimila, uno solo asimila los aspectos positivos de una virome. O sea, yo asimilo lo que esta virome es. Todo lo que la virome no es, mi mente lo debe construir. Por lo tanto, cada vez que se producen estas interacciones o construcciones de nuevas estructuras, se producen muchísimos desequilibrios. ¿Por qué? Porque no hay una paridad entre los aspectos positivos y negativos. O sea, yo sí puedo decir, bueno, ¿qué tienen en común la aprehensión del celular y la aprehensión de la virome? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Para eso tengo que construir, o mi sistema tiene que construir esas diferencias. Entonces se dan una serie de desequilibrios interiores. El más básico es el desequilibrio entre el esquema y el objeto. El segundo es entre dos subsistemas, y otro es entre esos subsistemas y la totalidad. ¿Entienden las tres formas de equilibrio diferentes? ¿Sí? ¿O no? Si no, díganme que no, y tratamos de buscarle la vuelta. A ver si yo tuviera la capacidad
¿Dónde estoy acá? Dejar de compartir. Por ejemplo, tengo un pizarrón acá. ¿Sí? Una nueva pizarra. Abrir y colaborar. A ver. ¿Ahí ven mi pizarra? ¿Sí? Muy bien. Imagínense, ¿sí?, que yo tengo un esquema, ¿sí?, que es este esquema, ¿sí?, y que es el de prensión de viromes, ¿sí?, y que voy a crear un nuevo esquema, ¿sí?, que es el de prensión de celulares, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Y en realidad, a ver si esto me deja pintar. Me deja pintar, ¿sí? Bueno, uy, soy bastante bruto, no tengo mouse. Pero ven que esta parte, ¿sí?, esta intersección de los esquemas, es lo que el esquema de prensión y el de viromes y de prensión de celulares tienen en común, porque los dos son esquemas de prensión. Sin embargo, esta parte es exclusiva de la prensión de celulares y esta parte es exclusiva de la prensión de lápices. Por lo tanto, hay un juego, un interjuego de afirmaciones, ¿sí?, y negaciones que permite esto. Entonces uno dice, bueno, a ver, esto sería, digamos, una estructura A. Esta estructura A está compuesta por, ¿sí?, vamos a llamar, este es el esquema X, y este es el, a ver, esquema Y. Si tuvieran los pizarrones siempre ven. Bien, ¿no? Entonces, yo podría decir, lógicamente, ¿sí?, que A es igual, ¿dónde tengo igual? En algún lado, acá. A es igual a X más Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, digo, a ver, yo también podría decir, de la misma manera, o cambiando esto, yo podría decir que Y, ¿sí?, va a ser igual a el esquema A menos el esquema X, ¿no es cierto? O sea, yo voy construyendo las propiedades de cada uno, ¿sí? O sea, la estructura, o sea, Y es todo el A que no es X, ¿sí? ¿Entienden cómo se va dando? Entonces se va dando un interjuego continuo de diferenciaciones y de generalizaciones por parte del sistema que llevan... ¿Cómo hago para pizarra? No. No sé cómo cerrarla. Es muy nueva. A ver. No. Lo que pasa es que tarda en aparecer, en responder acá para nosotros, ¿eh? Así que por ahí vos ya lo cerraste y tarda No, en no, es que cerrar. no la cerré porque no sé cómo voy a dejar de... Ah, acá está, cerrar pizarra. Listo. Bien. Perfecto. Porque cada cosa que hacías demoraba un poquito en aparecer. Exacto. Pero vieron, ¿no? ¿No es cierto? Esa idea de cómo se van construyendo afirmaciones y negaciones, de cómo es todo, esto requiere cierta idea de acuerdo, ¿se acuerdan de la teoría de los conjuntos? Unión, intersección, o sea, una intersección, hay intersecciones, las intersecciones son todos los puntos en común. Esta lógica de la teoría de conjuntos que Piaget, de la manera en la cual pensaba cómo se iban organizando, y en la manera con la cual él pensaba que estos esquemas iban generando estructuras de un orden superior, que a su vez esas estructuras también se coordinaban entre sí, dando siempre lugar a estructuras cada vez más complejas que iban requiriendo, ¿sí? De alguna manera piensen que las estrategias lógico-matemáticas están, sin estar escritas, esta era la parte más débil de la teoría piagetiana, estaban presentes adentro de eso. Y uno mira dentro de eso y dice, pero acá no había nada. ¿Cómo entonces va a llegar a este lugar? Bueno, eso es uno de los problemas interesantes. Ahí vamos a de nuevo. Siempre en cada proceso de organización y de equilibración está presente los esquemas precedentes, ¿verdad? Siempre, o las estructuras precedentes, ¿sí? Ahora vamos a verlo, vamos a mirar bien, ¿no es cierto?
Entonces, dentro de esta teoría de la equilibración, uno la puede ver como una línea donde uno arranca en un estado de equilibrio. O sea, yo estoy en un estado de equilibrio, ¿sí? Hasta que en algún momento se produce un desequilibrio. Los desequilibrios se producen por lo que Piaget llama técnicamente perturbaciones, ¿sí? Las perturbaciones son el motor del desarrollo. O sea, el desequilibrio es el problema, es lo que va a llevar a que el sistema se vea obligado a desarrollarse o a crear nuevas formas de organización o a cambiar, ¿sí? O sea, lo obliga a superar ese estado de desequilibrio, ¿sí? A través de una serie de operaciones, ¿sí? Entonces, si no hay desequilibrios, el conocimiento y las estructuras se mantienen estáticas y no hay cambio. Por lo tanto, el sistema está constantemente en un estado de desequilibración y reequilibración constante. Sin desequilibrio, dice, no podría tener lugar la equilibración mayorante o maximizante, ¿sí? Lógicamente son mucho más frecuentes en las primeras etapas del desarrollo, porque justamente por esto que decíamos, de que debe construir todos estos aspectos negativos que uno desconoce, ¿cierto? O sea, ¿y por qué? Porque no disponemos de estructuras y por lo tanto nuestro sistema debe construirlas, ¿sí? Con mucho más esfuerzo y además con un sistema nervioso central que se encuentra en un proceso de maduración, ¿sí? O sea, no hablamos de desarrollo, sino que va madurando, se van produciendo cambios neurológicos que tienen que ver con procesos de mielinización y de crecimiento, digamos, del sistema nervioso central. Para él hay, ¿sí? Las perturbaciones, o sea, el estado se rompe, son obstáculos que se oponen a una asimilación, dice Piaget. Para él hay dos clases de perturbaciones. Unas que se oponen a las acomodaciones, como las resistencias de los objetos, obstáculos a las asimilaciones recíprocas de esquemas o subsistemas, por ejemplo, que era básicamente como esta, como la de, bueno, no puedo agarrar el teléfono porque el esquema no me lo permite. O sea, mi esquema no sirve para esto. Entonces, eso es un desequilibrio, y esa es una perturbación, que se llama resistencia del objeto. O sea, este objeto se resiste a ser asimilado porque no tengo todavía una estructura capaz de poder, ¿no es cierto?, meterlo. La otra es una laguna. Una laguna es distinto de entender porque una laguna es como un espacio vacío, es una necesidad. Son solo perturbaciones cuando se refieren a un esquema de asimilación ya activado. Es como decir, bueno, a ver, yo tengo conocimiento de la teoría de Piaget, pero todavía hay un montón de cosas, ¿sí?, que me faltan y que no puedo resolver, pero no porque mi esquema sea insuficiente, sino porque el estado de aplicación de ese esquema sobre el mundo es insuficiente. O sea, me falta información. ¿Qué quiere decir? Que la acción está bien, lo que necesita es seguir asimilando para incorporar mayor cantidad de información. ¿Entienden? Por eso se dice que la perturbación es una laguna. O sea, yo no entiendo todavía la idea de equilibración porque todavía no vi la idea de regulación o compensación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar mi esquema? No. Tengo que seguir aplicando este esquema de acción, de leer o de escuchar o de aprender o de incorporar información para poder, de alguna manera, darle un sentido diferente. Entonces, una perturbación se caracteriza por la necesidad de cambio de un esquema y la otra perturbación se caracteriza por la necesidad de mantenimiento de la acción de un esquema. ¿Entienden la diferencia? O sea, un obstáculo se puede dar porque no tengo el esquema para eso, o porque ese esquema todavía no trabajó lo suficiente como para incorporar la información que necesitaba. Los dos como el chico que no acepta que uno sea más ancho, más grande por ser más ancho. Ese no tiene el esquema todavía para aceptarlo. Claro, no tiene el esquema. Entonces, una vez que él crea el esquema, ahí se produce la aceptación. O sea, hay una resistencia del objeto a ser asimilado. ¿Sí? Ahora, una vez que el chico tiene la conservación, ¿sí?, empieza a generar una serie de reglas que inclusive le va a permitir anticipar. Ahora vamos a ver que lo van a ver. Entonces, generalmente las perturbaciones desencadenan regulaciones. Recuerden que para Piaget la vida es autorregulación. O sea, cada vez que se produce una perturbación, se desencadena una regulación. Esa regulación es una tendencia a restablecer el estado de equilibrio o a generar un nuevo estado de equilibrio.
Entonces, ¿qué es una regulación? Una regulación no es una acción, sino que una regulación es un mecanismo de control. O sea, es un mecanismo de control retroactivo que mantiene el equilibrio relativo de una estructura, ¿sí? O sea, ¿qué es el control retroactivo? Imagínense que yo tengo que andar en bicicleta, ¿no es cierto? Lo voy a llevar a una acción física porque a veces es más fácil de entender. Entonces, de golpe, siento que me estoy inclinando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, mi sistema de control o de feedback, ¿sí? Mi propia acción, me está dando un feedback que me está diciendo, che, te estás cayendo. O sea, hay un sistema que me permite analizar esa información que ingresa y compararla con la información que debería ser, o con lo que llamó como lo que debería correctamente suceder, y entonces esta regulación va a indicar como, che, cambiemos porque nos vamos a caer. O sea, es solamente un sistema que permite controlar, ¿sí? Vamos a decir, la acción real en función de la acción proyectada, ¿no es cierto? O sea, imagínense que voy, entonces, ¿qué hago? Yo debería ejercer fuerza en sentido contrario para tratar de compensarla, pero hay un sistema de retroalimentación que me avisó que algo andaba mal y que de alguna manera me va a llevar a desencadenar conductas compensatorias. Sin embargo, la regulación, cuando hablamos de regulación, hablamos solo y exclusivamente de Piaget, no nosotros. Piaget postulaba esto, de la idea de que la regulación era solo ese mecanismo de control, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, dice, actúa sobre el proceso en curso, sobre la propia acción, en vez de hacerlo sobre su resultado. ¿Sí? Tiene una dimensión anticipadora, o sea, es como que imagina lo que va a suceder comparándolo con las metas que tiene. Y de alguna manera permite generar esos procesos correctivos. ¿Sí? O sea, equivaldría a confirmar las buenas direcciones. O sea, es como que yo miro y voy andando en bici y sigo derecho, entonces mi mecanismo de regulación va diciendo, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, sigamos así, sigamos así. De golpe me empiezo a caer y dice, no, 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 fuerza para la izquierda, ¿entienden? Es como una especie de mecanismo que controla y que de alguna manera lleva a compensar esas situaciones de equilibrio. Entonces, es una regulación... Sí, dale. Sí, Mariana. Ahí sería entonces como que el esquema de andar en bicicleta ya lo tiene incorporado, pero ahí es donde aparece la laguna o no. No, la laguna sería el a ver, desvío. con respecto al esquema, ¿no es cierto? Entonces uno dice, en la conservación de la sustancia, ¿sí? Uno dice, che, no puede ser, como tiene más o tiene menos. Esto lo tenemos que compensar, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, si lo niego es como seguir haciendo lo que hago. No, este tiene más porque es más alta. O sea, va a dar lugar a una compensación diferente, ¿sí? Ahora el otro, ¿sí? Va a cambiar. Entonces, ¿cómo va a decir? Va a dar lugar a una compensación correctiva, ¿sí? Entonces, la regulación es lo que me va a permitir como pensar y anticipar y decir, che, pero si tienen la misma cantidad, o cómo puede ser que este tenga más y este tenga más. O sea, ese desequilibrio es notado cuando, o sea, la perturbación ¿cuál es? Es la voz o la idea que pone el experimentador en mi cabeza al decirme, che, vino otro que me dijo que esta tenía más. Entonces produce una perturbación, ¿tiene más o tiene menos? Entonces ahí hay una regulación que va a mirar y va a analizar lo que yo estoy haciendo. Y esa regulación se puede dar como decir, no, es esto que tenía o no, tenemos que cambiar, es esta la que tenía. Ahora vamos a ver cuando veamos las formas de compensaciones. En realidad estas regulaciones, ¿sí? Se las llaman, tiene dos formas de regulaciones. Una es que es un feedback negativo o un feedback positivo. El feedback negativo es cuando me dice, che, cambiemos porque esto va mal, como cuando digo, bueno, no, está bien, tenía razón el otro chico, esta tiene más porque es más ancha. O sea, hubo una corrección y un cambio. O cuando voy en la bicicleta y me estoy cayendo y digo, bueno, fuerza para el otro lado, implica cambio. El feedback negativo me quiere decir que el curso de la acción no está dando resultados adaptativos y que tengo que cambiar. El feedback positivo me va a dar la idea de que los resultados de mi acción, ¿sí?, son adecuados, pero todavía no son suficientes y que para compensar esa perturbación o ese desequilibrio, que todavía no lo llegué o que me plantean una situación diferente, tengo que seguir haciendo lo mismo. ¿Entienden? Entonces, las regulaciones son positivas o negativas, por feedback positivo o por feedback negativo.
En general, una regulación lleva siempre a una compensación. La compensación es sí claramente una acción de sentido contrario a determinado efecto que tiende a anularlo o a neutralizarlo, ¿no es cierto? O sea, es característico de los feedback negativos, ¿sí? Bajo las formas de inversiones que anulan la perturbación, ¿sí? No, esta tiene más porque es más alta, a mí no me jodas, ¿viste? No hay tu tía. La estoy, ¿sí? O sea, la anula la perturbación por negación. La otra opción, que es la reciprocidad, incorpora una nueva dimensión al esquema que antes no estaba. Ah, mira, parece que puede tener más si es más ancha. ¿Sí? Sin embargo, o sea, se puede compensar por inversión o por reciprocidad. Son los dos mecanismos que tienen, ¿no es cierto? Ahora, los feedbacks positivos comportan siempre refuerzos de la acción, ¿sí? Y los feedbacks negativos implican siempre modificaciones en la acción. A ver, lo lleva casi como un problema lingüístico, donde uno piensa que si una laguna es una negación, la negación de una laguna, ¿sí? Es llenarla, ¿no es cierto? Es como completarla, es la negación de una negación. Piaget siempre juega con la lógica y siempre utiliza notaciones lógicas que uno tiene que tratar de desentrañar para tratar de entender. Entonces, la negación de una negación es una inversión y por lo tanto es una compensación. O sea, por eso se lo considera también. O sea, es como decir, bueno, no, tenemos que hacer lo mismo. Sigue siendo una forma de compensar que implica la continuidad de una acción particular. ¿Sí? Bien. Entonces hay dos conductas compensadoras que son claramente fáciles de ver. O sea, la inversión, que en este caso es casi como la negación de la posibilidad, la reciprocidad, que es incorporarla. Ahora imagínense que dentro de ese esquema de ese chico coexisten la idea de que este tiene más porque es más alto y la idea de que este tiene más porque es más ancho, lo que tarde o temprano va a generar un conflicto, porque no pueden tenerlo más. Entonces en ese momento es cuando se va a producir, digo, a ver, la primera de inversión se la llama conducta alfa, ¿sí? Que es en sentido inverso, es la anulación, la negación o el alejamiento. La conducta beta es integrar, es incorporar un nuevo elemento, ¿no es cierto? Y finalmente él habla de conductas gamma, que son las de tipo superior, que en el caso de conservación es cuando crea una coordinación de ambos caracteres perceptivos, el ancho y la altura, y entiende y se da cuenta de que sí, de que en realidad no tiene más si es más ancho ni es más alto, sino que en realidad esos cambios tienen que ver con la forma, pero no con la cantidad de sustancia que las integra. Entonces, se trata de compensaciones o de conductas que tienen un carácter particular, que es que consiguen anticipar las posibles perturbaciones que podrían suceder. O sea, va a llegar un momento que yo, no sé, corto en pedacitos un pedazo de plastilina y digo, ¿tiene lo mismo? El chico me verá y dice, sí, tienen lo mismo. Y si ahora lo pongo con forma de bufrito, tienen lo mismo. Y si ahora lo aplasto, tienen lo mismo. Hasta que en un momento me va a decir, mirá, no importa la forma que le dé, siempre van a tener lo mismo. Entonces, ¿qué hizo? El sistema es capaz de anticipar otros casos que podrían llegar a ser perturbaciones en el futuro y compensarlas automáticamente. Y eso es característico de las nociones de conservación, aunque no se da para todos los dominios del mundo físico. O sea, hay ciertas cosas donde uno no las puede anticipar, o donde los niveles de anticipación son bastante poco eficientes. Ahora, la conservación de la sustancia es como terriblemente eficiente. ¿Por qué? Porque si yo no agrego ni quito sustancia, no importa la forma que le dé, la cantidad va a ser siempre la misma. ¿Entienden? Entonces, va mostrando cómo lógicamente el sistema adquiere una propiedad que antes no tenía, que es la capacidad de poder anticipar el futuro. O sea, ya puede anteponerse a todo eso y decirme, mirá, la forma que quieras, ponela como quieras, no va a cambiar. La sustancia siempre va a ser la misma. Entonces ya no voy a tener más perturbaciones con respecto a ese contenido en particular. ¿Sí? Bien. Es como muy bonita la teoría, es como muy elegante, es como que va explicando, ¿no es cierto? Como claramente, mira, con razón, bueno, va pasando de esta forma, ¿sí? Y entonces, esas compensaciones, ¿sí? Restablecen un estado de equilibrio, que no implica volver al equilibrio del cual partieron. O sea,
Imagínense, en cualquiera de los casos de la conservación, ¿cierto? Imaginemos que él se compensó, que la perturbación tiene que ver con, che, esta tiene más porque es más ancha. Que la conducta, que en este caso se aplicaron retroalimentaciones, en este caso una retroalimentación negativa, que lleva a una compensación de tipo alfa, que tiene que ver con la negación. Entonces, donde concluye diciendo, ese niño estaba equivocado, esta tiene más. Entonces uno dice, pero ¿cómo? En ese caso particular no hay homeorresis, sino que hay homeostasis. ¿Por qué? Porque nada cambió en la estructura de ese chico. O sea, de cómo él partió, que decía, esta tiene más porque es más alta, volvió a terminar así. Sin embargo, dice Piaget, sí hubo un cambio en el sistema. ¿Cuál es? Que ahora admite la posibilidad de que haya otras formas por las cuales tenga más, que antes no existían. Él no había pensado nunca, para él no era posible pensar que esta tenía más porque era más ancha. ¿Entienden? Entonces, para Piaget, el sistema se enriquece en cantidad de posibilidades, y por lo tanto, no es el mismo del cual partió, sino que se produjo una mejora o una adquisición de algo que antes no estaba en el sistema. En el segundo caso, cuando se incorpora al sistema la posibilidad de que tenga más porque es más ancho, claramente se entiende que hubo una equilibración maximizante, porque el niño partía de la idea que tenía más porque era más alto, y ahora cree a veces que tiene más porque es más alto y a veces que tiene más porque es más ancho. ¿Cierto? Y finalmente, cuando logra una conducta gamma, donde consigue integrar diferentes aspectos en un único sistema, en el que coexisten el alto y el ancho en el mismo sistema, genera claramente una nueva propiedad lógico-matemática que no tenía al momento de empezar con la acción y de pensar en sí, en realidad, de compensar la perturbación que eso le había producido. Entonces, el proceso de equilibración siempre concluye en un nuevo estado de equilibrio, que era diferente al punto donde se partió, y por eso se dice que es más rico, que es mejor, que es mayor, que tiene más características que el anterior, y entonces, por lo tanto, cobra un sentido claro la idea de constructivismo que Piaget plantea. Claramente muestra cómo a partir de la interacción del sujeto con los objetos, ¿sí?, y a partir de las perturbaciones que impone el medio, estos mecanismos básicos de adaptación permiten generar nuevas estructuras lógico-matemáticas que permiten organizar de formas cada vez más complejas, hasta lo que se llama un estado estacionario, que es la lógica formal, en el sujeto. ¿Entienden? Y por más que uno tenga lógica formal, como uno no ha interactuado con todos los objetos del mundo, cada vez que uno conoce un nuevo objeto, rápidamente lo primero que hace es, es plateado, es frío, es liso, es primero organizarlo de una manera sensoriomotora. Inclusive uno puede olerlo, chuparlo, ¿sí? Aplicar conductas de organización sensoriomotora. Y rápidamente uno va pasando hasta que uno empieza a entender, claro, pero sirve para escribir, o sea, ya tiene una funcionalidad. Uno empieza a hacer una serie de abstracciones que tienen que ver con la posibilidad de alcanzar rápidamente una forma de organización formal para este objeto y en esta acción en particular. Es como mucha información a veces como puesta toda junta. Pero entonces es un esquema como sencillo, es como decir, tengo un estado de equilibrio, aparece una perturbación que me molesta, rompe ese estado de equilibrio, no puedo estar en desequilibrio porque los sistemas no pueden estar desequilibrados, busco, ¿sí? A ver, uno lo piensa en términos nosotros necesitamos tener un pensamiento, pensamos causalmente. Para los seres humanos, todo tiene que tener una causa. Cuando no la podemos descubrir, cuando no la podemos observar, cuando no la podemos verificar, la inventamos. O sea, cuando uno dice, apareció una cara atrás mío, y me doy vuelta, digo, no hay ninguna cara. ¿Cómo no? Sí, pero si yo la vi. ¿Y cómo apareció? No sé, será un fantasma. Digo, no sé, por eso creamos la religión, los fantasmas. O sea, nuestra cabeza crea un montón de cosas que no existen. Todos ustedes, si yo les digo un dragón, ¿se imaginan un dragón? ¿Se imaginan un ángel? ¿Sí? ¿Se imaginan un extraterrestre? Ahora, ¿existen?
Sí, dice Pablo. No lo sé, es como una creencia. Ahora, ¿hay evidencias empíricas o hay pruebas que corroboren su existencia? No, no las hay. Sin embargo, mi mente es capaz de crear y de imaginar. Por lo tanto, Piaget dice que la posibilidad de tener un pensamiento formal permite superar a la realidad. O sea, la mente es capaz de generar cosas que no existen, de anticiparse a la realidad, de combinar cosas de maneras, utilizando esta lógica matemática, ¿no es cierto?, de carácter formal, puede combinar cualquier elemento con cualquier elemento posible. Uno se da cuenta de que cuando uno crea o uno inventa algo, no es más que la recombinación de cosas conocidas de una manera diferente. Entonces uno dice, bueno, un dragón, y un dragón es como una especie de víbora con alas de pájaro, que echa fuego, digo, y un ET, y los ET siempre los imaginamos con formas humanoides, generalmente tienen brazos, piernas, cabeza. Uno tiende como a imaginarlos, hay como esfuerzos cada vez mayores hasta que, pero siempre son elementos conocidos, digo, no hay nada desconocido. Se crea algo nuevo a partir de elementos conocidos combinados de formas que antes no fueron combinados. ¿Sí? Bien. Entonces, Profe, ¿podríamos decir que la equilibración mayorante para Piaget entonces es como la homeostasis biológica, porque permanentemente estamos buscando un equilibrio los seres humanos, ¿no? sí, a ver, la diferencia es que los sistemas biológicos tienen procesos de homeostasis, ¿por qué? Porque el estómago come, se adapta a un alimento particular, pero luego vuelve a su estado inicial. Entonces es homeostático, que implica la vuelta a ese proceso a ese estado del cual partió. En cambio, los sistemas cognitivos para él son homeorréticos, no homeostásicos. ¿Por qué? Porque nunca vuelven al estado del que partieron, sino que siempre, a través de cambios cualitativos o cuantitativos, accede a estados de equilibrio que son diferentes al punto del cual partió. Entonces, toda perturbación produce un cambio y todos esos cambios son entendidos como restablecimiento de un estado de equilibrio, pero diferente, que implica características diferentes al momento en el que se partió. Por eso para Piaget, ¿Cómo todas las dijiste? equilibraciones... ¿Homeorréticos? ¿Homeorréticos dijiste? Sí, homeorresis la llama, en vez de homeostasis. ¿Por qué? Porque supone un equilibrio dinámico y no un equilibrio estático. O sea, un equilibrio estático es como el termostato que yo tengo en mi casa para la calefacción, ¿no es cierto? Donde yo lo tengo en 20. Entonces el sistema tiene un sensor y ¿qué hace? Mide la temperatura. Ah, che, hay 21. Bueno, prendo el frío. Prendo el frío hasta que vuelva a 20. Cuando llega a 20 lo apago y me mantengo siempre en 20. Cuando baja la temperatura, prende el calor, ¿sí? O sea, que haya un cambio de temperatura diferente al que esperaba el sistema. O sea, el sistema dice, tenés que estar en 20, mide. 19, retroalimentación. Utilizo esa información. Uy, ¿qué tenemos que hacer? Acá hay que corregir. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos más calor. Sube de 19 a 20 y vuelve al estado del que había partido. O sea, el desequilibrio fue básicamente la pérdida de ese estado en el que estaba. Cognitivamente sucede lo mismo. La diferencia es que ese cambio no lleva nunca a los 20 grados, sino que lleva a un estado diferente. Por eso lo llamamos homeorresis y no homeostasis. Por eso, digo, se diferencia de los sistemas físicos. Sí, sí, Mariana, ¿ibas a preguntar algo? No, pero claro? después. Sí. Celia, ¿te quedó claro eso? Sí. Sí, perfecto, profe, gracias. No sabía el nombre. Claro, lo llama homeorresis. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y habla de equilibración, porque no son estados de equilibrio, que son más bien como estáticos, como lo de estos termostatos. Exacto. Sino justamente es para plantear esta idea de desarrollo constante, de crecimiento constante del sistema cognitivo. Y cuando uno lo piensa, dice, che, a ver, es muy lógico, es muy coherente, parecería que funcionamos así. De hecho, yo me animo a decir que claramente tenemos mecanismos de retroalimentación y que tenemos... que hay perturbaciones, o sea, que hay imposibilidades de adaptación que nos llevan a ejercer acciones para tratar de restablecer un equilibrio. Ahora, de lo que dudamos es de que ese proceso genere nuevas estructuras. Lo que nosotros pensamos es como, bueno, tal vez son estructuras o posibilidades que ya estaban genéticamente determinados y que solamente se revelan o se aplican
¿sí? En la medida en que son necesarias, ¿no? Y a su vez, que este proceso sirve para explicar procesos de pensamiento o de organización lógica. Ahora hay procesos que tienen que ver con, no sé, establecimientos de analogías, o con, no sé, regulación de emociones. Las regulaciones de emociones también podrían llevar, lo que pasa es que tienen mecanismos por ahí diferentes, ¿sí? También hay mecanismos. Digo, cuando uno habla, no sé si escucharon hablar alguna vez sobre emociones, sobre lo que se llaman mecanismos de regulación emocional. Los mecanismos de regulación emocional más básicos, o los primeros modelos que hablaban de regulación emocional, hablan de dos mecanismos básicos, que son la negación de las emociones y la reinterpretación cognitiva. Una equivaldría a una conducta alfa de negación, ¿sí? Donde no dejo pasar la emoción, no la regulo, la niego, y la otra implicaría una conducta alfa, donde trato de comprenderla o reinterpretarla en función del significado que puede tener, o del impacto que podría tener. Entonces, los procesos de equilibración son interesantes, parece que Esa es sucederían. beta. ¿Cómo? O esa es beta. Beta, perdón, sí, beta. No hay una equilibración, no hay una regulación emocional gamma. Digo, esa es la que yo espero en mi vida, quisiera no enojarme nunca más en mi vida, sin embargo no lo logro. O sea, no hay una manera que me permita no enojarme. Sé que me voy a enojar y trato de no enojarme, y lo pienso, pero cuando llega el momento me enojo. Es una cosa que no puedo regular, o que regulo de una manera, digamos, diferente. Bien. Pero sí van entendiendo, ¿no? Esta idea de equilibración mayorante o equilibración maximizante, y sobre todo la idea más básica. A ver, no aspiramos a que se transformen en especialistas en la teoría de Piaget, pero sí de que entiendan cuál era esto es el núcleo duro de la teoría de Piaget. Esto es, digamos, lo que a su vez constituye su talón de Aquiles, ¿no es cierto? Porque él decía, bueno, pero ¿cómo se puede explicar esta idea de que no traemos genéticamente determinado el punto al cual vamos a llegar, y sin embargo todos llegamos más o menos en el mismo momento de nuestra vida, al mismo lugar, o todos tenemos la misma manera de organizar las cosas, ¿sí? En diferentes momentos? ¿Cómo explicar que eso no estaba escrito? ¿Por qué negar? Digo, básicamente por el principio de parsimonia, de decir, che, es mucho más fácil pensar que en realidad esto estaba genéticamente determinado y va apareciendo a medida que es necesario, que inventar toda esta parafernalia de procesos y de mecanismos y meterte con esta idea de las créodas, que son como los caminos necesarios. O sea, a ver, la idea de créodas se entiende, Piaget dice, esto es porque hay créodas. Los créodas son como caminos que resultan necesarios, pero que no están establecidos predeterminadamente. Imaginemos una idea que tenemos una montaña y abajo tenemos un lago. Imaginemos que el pico de la montaña está helado, y que en el momento en que cambie la temperatura, ese hielo se va a transformar en agua, y ese agua va a caer por efecto de la gravedad y va a llegar al lago. Ahora, lo que no sabemos es por dónde va a llegar. Entonces, todo ese agua va a caer, pero va a caer por diferentes caminos. Ahora, no importa cuáles son esos caminos, van a converger todos en el mismo lugar, y aproximadamente en el mismo momento. Esa es como la idea que Piaget toma para tratar de explicar cómo todos nuestros sistemas cognitivos pueden llegar a un mismo lugar sin que esto estuviera predeterminado desde el inicio. Es como difícil de digerir, ¿no es cierto? Generalmente es como un punto sumamente crítico. Ahí ¿Mariana? sí le quería. Sí, Sí, dale. lo que tengo una duda cuando Piaget habla del origen del conocimiento, ahí le da algo biologicista, o, ¿no es cierto? Entonces ahí, porque es decir, hay una parte del texto que dice, es necesario esclarecer cuál es el origen de los procesos capaces de producir conocimiento. Dice, pues como ya fue dicho para Piaget, ningún conocimiento proviene de la nada. Nada, exacto. Son extensiones de un funcionamiento biológico, que depende de 5 sentidos, que son genéticamente y biológicamente determinados, que son el olfato, el tacto, ¿sí? Ya los conocemos, los la 5 succión sentidos. y la aprehensión. La succión y la aprehensión, y estos dos mecanismos que son de origen biológico, que son la adaptación y la organización,
que no son extraídos de ningún otro lado, sino que es como una continuidad del funcionamiento biológico, por ejemplo, el funcionamiento del estómago, como yo decía, ¿sí? Donde el estómago de alguien que nace es diferente al estómago de un adulto, digo, no le podemos dar a un bebé cualquier cosa para comer porque su estómago no es capaz de digerirlo, ¿sí? Sí. Lo que uno dice es, che, ese estómago va a cambiar, lo que pasa es que ese estómago no sabe cómo va a cambiar. Sin embargo, todos los estómagos cambian de la misma manera. Ahora, ¿cómo corno explicamos eso sin pensar que hay una programación genética preestablecida? Entonces es como decir, bueno, todos estos problemas que se van dando a nivel biológico y basados en esta teoría de Waddington sobre el paisaje epigenético y la posibilidad de transformaciones en el genoma a partir de su expresión fenotípica, es lo mismo que plantea Piaget a nivel cognitivo, es decir, cómo esta interacción con el medio es capaz de producir cambios en una estructura. ¿Sí? O sea, era un problema como muy interesante, pero que tenía soporte en ese momento de la teoría general de los sistemas, de la dialéctica marxista, de la teoría epigenética de Waddington. O sea, lo que hace Piaget es unir esos elementos y postular esta teoría de la equilibración, con una brillantez, digo, que duró casi 100 años, ¿cierto? Durante más de 100 años, y que probablemente Piaget mismo estaría hoy, si hubiera vivido más de lo que vivió, claramente le estaría a favor de esto, de decir, no se construye, minga, no, Chomsky tenía razón. Igualmente pataleó como un loco cuando tuvo que discutir con Chomsky, y se resistió claramente a estos argumentos, aunque cuando uno lee este debate entre Chomsky y Piaget y todos los premios Nobel y científicos que había ahí, todos opinando ya en el año, sí, creo que fue 78, el encuentro de Royaumont, o 76, sí, creo que es la referencia que tengo acá. ¿Sí? 76. Sí, creo que fue en 76, donde nadie le daba la razón, o sea, todos empezaban a decir, no, che, pero esto de epigenético, vos decís, no, este Waddington era un loco, y otros de, güey, che, la lógica formal que vos postulás no es la única lógica, como decía Eileen el otro día, existen lógicas así difusas, o lógicas no formales, o hay otras maneras en que se relacionan las cosas que vos no estarías explicando en tu teoría. Entonces, de nuevo, Piaget no estaba tratando de explicar el funcionamiento cognitivo, él estaba tratando de explicar un proceso de cambio, porque recuerden que su primer experimento era ese, con los bichitos que se agarraban a la piedra. O sea, él era un biólogo que trataba de ver estos procesos de adaptación y de entender cómo en los seres humanos se daba un proceso particular, porque justamente la carencia de información genéticamente determinada sobre lo que deberíamos ser, obligaba a la existencia de que estos mecanismos construyeran algo que no estaba. ¿Sí? Bien. Esto básicamente es como la teoría de Piaget. Profe, por eso es importante respecto de estas grandes teorías no perder de vista el contexto y no hacer presentismo, ¿no es cierto? Porque una cosa era en el momento en que se postularon y otra cosa es ahora con el diario del lunes, ¿no? Claramente, a ver, cuando uno analiza cualquier gran modelo teórico, no sé, la Gestalt o el modelo psicoanalítico propuesto por Piaget, era en el momento, por Freud, en 1896 creo que es cuando escribe su primer proyecto para neurólogos, ¿no es cierto?, sobre esta constitución de un aparato psíquico, la postulación de un aparato psíquico que operaba es brillante, inclusive él habla de un modelo físico, ¿no es cierto? Asombroso, vos imaginate con esa cabeza en este contexto, con las neurociencias, con las imágenes, con todo eso, ¿no? Pero bueno, nada. Claramente lo postularía, y esto, digo, así, todas las teorías científicas han ido evolucionando. O sea, seguir sosteniendo que esas teorías permiten explicar y predecir el comportamiento humano, es como seguir sosteniendo que la Tierra es plana. O sea, en su momento no estoy diciendo que un psicoanalista es un terraplanista, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que desde un punto de vista científico, porque una cosa es una teoría psicológica para explicar y predecir el comportamiento, y otra cosa diferente es la aplicación de determinados tipos de estrategias y herramientas para producir efectos en el comportamiento humano. Ahora,
creo yo que estas teorías, hoy en día, a la luz de las evidencias y del avance tecnológico y del conocimiento que se ha ido acumulando en el estudio del comportamiento humano, esta teoría, o varias teorías, o todas las teorías antiguas, resultan insuficientes porque han sido mejoradas, o sea, tuvieron que ser formuladas en algún momento para poder dar lugar a lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy, de lo que hablamos hoy, no es más que al haber aceptado la existencia y al haber mejorado esas teorías que fueron cambiando con el paso del tiempo y con la obtención de nuevas evidencias que permitirían refutar de alguna manera un conjunto de hipótesis básicas que trataban de explicar ese comportamiento. Entonces hay un montón de cosas que no suceden como esas teorías predicen, por lo tanto esas teorías no resultan suficientes. Ahora, desde el punto de vista científico, cuando nos colocamos como científicos y tratamos de entender y predecir esto, no podemos quedarnos con teorías que se han vuelto, de alguna manera, o sea, sostener la vigencia de una teoría para explicar la realidad cuando esa teoría no logra dar cuenta de un montón de casos particulares, se transforma casi como una actitud dogmática, donde algo debe ser defendido casi como una creencia, como una religión, como una postura ideológica, y no como una teoría científica. Entonces, es decir, inclusive las teorías que nosotros vamos a ver son teorías que claramente van a ser superadas en algún momento, que de hecho, digo, trabajamos como científicos para que, justamente, estamos tratando constantemente de poner a prueba las teorías y de ver qué nos sirven para tratar de generar mejores postulados o mejores herramientas que nos permitan entender por qué hacemos lo que hacemos o cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento humano? Entonces, queremos explicarlo y queremos predecirlo. Es como la idea de la psicología como una ciencia básica, cuyo objeto es el comportamiento humano. ¿Sí? Entonces, no podemos perder de vista que en la Argentina, básicamente, históricamente, ha sido conceptualizada como una praxeología más que como una ciencia básica. O sea, se tomó una teoría y se construyó una praxeología sobre eso. Cuando yo empecé a estudiar en el año 86, cuando se reabre la carrera de psicología acá en Mar del Plata, claramente uno le preguntaba a la gente, che, ¿qué estudias psicología? Ah, te vas a comprar el diván, ¿sí? ¿Sos psicoanalista? No soy psicoanalista, o sea, ni me voy a comprar un diván, no sé si voy a hacer clínica o no voy a hacer clínica. Digo, mi objetivo es entender por qué hacemos lo que hacemos, e investigar eso. Me importa, en ese momento me importaba poco qué era lo que se podía hacer con ese conocimiento. Luego uno va viendo y va diciendo, ah, mira, pero bueno, las teorías psicológicas me sirven también para explicar cómo alguien aprende mejor, o por qué alguien sufre, o por qué alguien tiene un problema o un comportamiento diferente al del resto. O me permite también utilizarlo para decir, che, yo como ya sé, pues mi teoría me permite predecir cuáles van a ser sus necesidades, o en qué se basan sus necesidades, yo puedo utilizar estos conocimientos para venderles cosas que no necesitan. Y entonces, digo, genero algoritmos que me permiten, basado en información, o sea, yo sé más o menos, no sé, que a Mariana le gusta esto y esto. Miro su Instagram y veo qué historias mira. Veo su Instagram o su Facebook y veo qué cosas le pone likes o qué cosas le gustan. Y con toda esa información puedo anticipar qué cosas le gustarían y entonces puedo venderle cosas, ¿sí?, que creo que podrían gustar. O sea, es valerme de conocimiento sobre el comportamiento humano para aplicarlos, para resolver esto. El consumismo podemos pensar que es un problema también, ¿no es cierto? Que es un problema del capitalismo, que es un problema de nuestra sociedad. Pero bueno, creo que todo este conocimiento sobre el comportamiento humano es crítico y que la investigación tiene que ver con poder mejorarlo. A ver, voy a cerrar esto. Bien. ¿Entienden? O sea, era un modelo teórico sumamente interesante, era el único modelo que daba cuenta del razonamiento lógico, de la estructura lógico-matemática, de la forma que tenemos de pensar en algo. O sea, permanentemente los seres humanos estamos proyectándonos en el tiempo. A ver, dependiendo de los estilos. Hay gente que es muy ansiosa, entonces dice que tiene un exceso de futuro en su pensamiento. Hay gente que es más depresiva y tiene un exceso de pasado. Tener exceso de futuro es estar pensando constantemente qué es lo que va a suceder. No sé, yo si los invito a ustedes a tomar un vino en mi casa, sé que tengo vino en mi casa, y sé que si se acaba, ¿dónde lo puedo ir a comprar? Y también empiezo a pensar en qué clase de vino les podría llegar a gustar. O sea,
me imagino o genero un escenario a partir de ¿qué? A partir de información del medio que puedo percibir en ustedes, conocimiento previo que tengo almacenado en la memoria, y una serie de expectativas que son la aplicación de estas reglas lógico-matemáticas. Ah, mira, tiene tanta edad, entonces si tiene tanta edad probablemente le guste más el vino que la cerveza, aunque ahora a los jóvenes toman más vino de lo que tomaban antes, ¿no es cierto? O sea, uno empieza a hacer una serie de inferencias basadas en un montón de conocimientos que uno tenía, pero aplicando reglas lógicas. Sí, entonces, ¿entienden? Relaciones lógicas entre ciertos elementos o conocimientos. Entonces, es decir, Piaget fue durante muchos años, ¿sí? Digamos, la única o casi exclusiva teoría, juntamente con la teoría propuesta por Freud, eran los dos grandes conjuntos, uno explicaba como el mundo o el comportamiento afectivo de los seres humanos, y el otro explicaba como si fuera el comportamiento lógico o cognitivo de las personas. Y fueron los dos grandes modelos teóricos sobre los cuales se sustenta o sobre los cuales se basa, además del modelo conductista. Que el modelo conductista también proponía un montón de cosas y tenía un montón de leyes. Son como son pilares históricos, ¿no es cierto?, que son las bases o los fundamentos del conocimiento actual sobre el comportamiento humano. Pero claramente es historia. Claramente no podemos decir hoy, en base a las evidencias, que los seres humanos construyen sus propias estructuras cognitivas, ni que la teoría constructivista sea una teoría que permita explicar, sino que fue una gran teoría, tuvo vigencia durante mucho tiempo, pero que hoy en día no es una teoría que esté vigente. Es una teoría que ha sido falsada en su núcleo duro. O sea, la vida no es solo autorregulación. Existen otros procesos mucho más complejos o diferentes o más variados que intervienen en el comportamiento humano. ¿Sí? Claramente, sí está buena la idea dialéctica, sí está buena la idea de los sistemas, sí está buena la idea de la equilibración. Ahora, el comportamiento no se reduce solo a eso, sino que tiene otros modelos teóricos que permiten integrarlo. O sea, el próximo que vamos a ver es el de Jerry Fodor, sobre la modularidad de la mente, y luego de eso vamos a ver el de Carl Smith, que es cómo se puede hacer una lectura o una aplicación de ciertos conceptos piagetianos a la propuesta de Fodor, donde se generan teorías que son mucho más aptas o son mucho más válidas todavía hoy para poder aceptarlas como formas o características de un sistema cognitivo en su totalidad. Bien, por eso volvemos a ver, digo, esta visión o esta teoría de la equilibración, yo no sé, ¿ustedes la vieron antes en otras asignaturas? ¿No? No escuché, ¿qué cosa, profe? Si en otras asignaturas anteriores, previas a psicología cognitiva, ustedes habían abordado o habían leído el tema de la equilibración o biología y conocimiento de Piaget. No. No, porque en psicología del desarrollo, bueno, lo dan desde otro orden, ¿no es cierto? De los estadios, sí. Los Exacto, estadios. exacto. No del punto de vista funcional de la teoría, sino del punto de vista estructural. O sea, es una descripción de estructuras, pero nadie explica el mecanismo por el cual se van sucediendo, o por el cual aparecen esas estructuras. Digo, esto es lo interesante de la teoría de la equilibración. Y en realidad, la teoría de Piaget no es la descripción de estadios o estructuras, sino que es la explicación de estos mecanismos por los cuales de la prácticamente disposición de nada pasa a tener la disposición de formas complejas de organizar la realidad. Bueno, a mí me pasó que cuando yo cursé desarrollo, la verdad que no lo entendía Piaget, estudié casi de memoria, y cuando escuché un teórico tuyo, yo digo, hiciste, creo que 5 renglones, hiciste una síntesis tan perfecta que por ahí hubiera estado bueno que lo hubieran dado así en desarrollo, porque era psicología del desarrollo, pero al final no nos dieron una síntesis como, viste, así, y yo lo entendí realmente ahora, ¿no? Es más, me sirve para el final.
Y tampoco lo que vimos, que me parece muy importante, fue Fodor. A Fodor, por lo menos en Sistemas 2, lo mencionaron, pero no lo dieron acabadamente, que me parece otra teoría muy importante. Sumamente importante, es una de las teorías que, digo, que marcan como un antes y un después en la psicología. O sea, que dejan de creer que el sistema cognitivo tiene un comportamiento determinado solamente o funciona de una forma particular. Y por otro lado, la teoría de Piaget es muy compleja, o sea, Piaget escribió más de 200 libros en su vida. Digo, yo cuando aprendí psicología genética, o estudié psicología del desarrollo en la facultad, creo que no la había entendido. Creo que hasta que no hice mi maestría o que terminé mi doctorado, después de leer Piaget durante muchísimos años con otras personas o con personas que inclusive habían estado con Piaget o se habían formado en Ginebra, ¿sí? Y de discutir un montón de cosas, es cuando realmente terminé de entenderla. Ahora, para poder entender a Piaget, hay 3 obras que son básicas y fundamentales, que es la teoría de la equilibración, biología y conocimiento, y los estudios sobre la estructura formal, que no me sale el nombre del libro ahora, pero que es un libro clásico, que es de la lógica del niño y la lógica del adolescente, creo que se llama, que es donde habla y muestra los experimentos que permiten concluir sobre la existencia de una estructura formal. Después tiene otros libros sobre mecanismos, el estudio sobre la generalización, la equilibración maximizante, no sé, tiene muchos libros que permiten de alguna manera seguir su historia, pero los 3 libros básicos para entender su teoría son Biología y Conocimiento, que realmente cuando uno lee esta teoría biológica empieza a darse cuenta de la dimensión o el alcance que tiene esta teoría. Creo que se simplifica muchísimo, imagínense cuando se da en carreras de pedagogía o de formación de docentes, donde se ve 2 capítulos de la psicología del niño, psicología e inteligencia, y uno dice, bueno, los 4 factores del desarrollo, y uno los repite de memoria, como decías vos, o como yo lo hacía antes. Digo, creo que lo interesante es cuando uno empieza a ver y a entender, con razón se llama constructivismo. Con razón decían lo de la acción, porque uno lo repite, un esquema es y uno tiene más pálida idea que es una acción. Generalmente cuando yo pregunto al inicio de una clase, bueno, ¿cuáles son las invariantes funcionales? Casi todos tienden a decir asimilación y acomodación. Nadie termina de definir el concepto de organización, que es crítico y básico para poder entender la teoría. Pero bueno, lo que sí importa es esto, es que ustedes por ahí pueden tener una noción diferente o una visión diferente, que no digo que sea, ni siquiera sé si es la de Piaget, es la mía. Digo, luego de haber leído lo mismo que ustedes tienen que leer, a ver si capaz que les parece que es semejante. Bien, bueno, la semana que viene vamos a ver Fodor. Les va a gustar. Yo creo que cuando uno empieza a mirar las teorías resultan como interesantes y además nos permite empezar después a compararlas y a discutir, ¿sí?, sobre las características que tienen. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Chao, gracias igualmente. Chau, chau, no, por favor.